Muy buenos días para todos ustedes. Buenos Sean bienvenidos. Hoy, como lo prometido es deuda, vamos a estudiar lo que les había comentado a algunos de ustedes y las invitaciones que ya le habíamos hecho. Por ejemplo, la señora dice que fue por la señora Gloria, ¿cierto? Gloria. La señora Gloria. Okay. Y Bernardo, por la información que le llegó, ¿cierto? Bien. Y los otros pues ya sabían cómo es. Bien, entonces habíamos dicho que íbamos a estudiar un poco en relación a lo que son sobre las holoconstelaciones, la bioenergética, los hologramas, los chakras y el tratamiento para las emociones atrapadas. Vamos a tratar de desglosar toda esta información en el tiempo más corto posible, porque resulta que pues esto es bastante amplio, ¿sí? Es bastante largo. Entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta? ¿Ninguna? Vamos a ir desenvolviendo en el transcurso. Ok. Bien, entonces el objetivo de nosotros presentar este tipo de temas es con el interés de poder motivarlos a ustedes a participar también de los cursos que realizamos, ya que pues en este momento todo ha ido avanzando al 100%, o diríamos al 200 o al 300. Esto está realmente muy, pero muy revolucionada la situación en el campo de lo que es la bioenergética, en el campo de lo que corresponde al biomagnetismo, pero no ya en el campo del biomagnetismo tradicional, sino ya en el campo de la bioenergética y en el espacio de la ciencia cuántica, donde nosotros los seres humanos realmente ya estamos conectados con todo. Es tanto que lo que uno escuchaba anteriormente, que el papá con los hijos, que la mamá con los hijos, pues tenían una conexión, y si algo le pasaba al hijo, pues la mamá lo sentía, el padre lo sentía, así puede ser la distancia, ¿no? Hoy nos damos cuenta que los seres humanos estamos interconectados, estamos, podríamos decir que tenemos una conexión invisible, son unas cuerdas que nos unen energéticamente y que se extienden a través del tiempo y del espacio, y que con una facilidad pues nosotros solo nos hace falta desarrollar la telepatía para decir: ¿y cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué de tu vida? ¿Y qué te duele? ¿Y ya comiste? ¿No comiste? ¿Sí? Solo hace falta comunicarnos, escucharnos las voces, porque realmente en este momento se está sucediendo ese fenómeno. Es tanto que uno siente la necesidad o piensa en alguien y lo llama, o la otra persona ya lo está llamando. ¿Sí? Se ven los sueños, los pensamientos viajan, llega como la emisora, y la emisora manda pues toda esa señal a los diferentes radios. Nosotros somos un radio o somos una red Wi-Fi donde recibimos una cantidad de información a distancias, y esas informaciones pues de hecho las podemos nosotros también transmitir a otras personas. O sea, estamos totalmente conectados, estamos conectados con el todo. Se dice que estamos conectados con el universo, ¿no? Todos nosotros estamos conectados con el universo, estamos conectados pues con la humanidad, estamos conectados con todo lo que nos rodea. Se están despertando en nosotros nuestros sentidos a cierto nivel. Yo creo que hace falta un poquito de práctica, de sacudir un poco el polvo, y nuestros sentidos de percepción, nuestras facultades se ponen más activas para poder percibir y para poder transmitir lo que nosotros tenemos. Bien, entonces comencemos por acá. Aquí tenemos al señor Max Planck. Se dice que este señor desde 1900 es un físico alemán, el cual desarrolla la teoría de los quarks o de los quantus, o de la ciencia de la mecánica cuántica. Este señor realmente hace un experimento, y hace pues de hecho un descubrimiento extraordinario, que hoy por hoy pues con el vínculo de lo que son los átomos, el núcleo del átomo mismo entre los protones, neutrones y electrones, pues fíjense ustedes que hoy se libera la energía atómica, y cuánta cosa se puede hacer a través del uso de la energía atómica de una forma mal dirigida, ¿no? Las bombas y todo aquello. Pero también dentro del campo del sabio uso de la energía electromagnética, y el estudio que han hecho exclusivamente de la partícula al centro del átomo, que no es únicamente el protón y el neutrón, sino que ya están los cuantos de información, donde aparecen los bosones,
el bosón de Higgs, donde encontramos los neutrinos, donde están todas las partículas fotónicas, lumínicas. O sea, nosotros estamos rodeados de luz, estamos rodeados de energía que no vemos, pero que es visible, tangible. Yo les podría decir a ustedes, agarren con sus manos los fotones lumínicos, y seguro que uno no puede hacerlo, pero ellos están constantemente pasando todas las barreras y están pegando a nuestro cuerpo, están penetrando en nuestro interior y están viajando a toda la velocidad por todas partes, iluminando, llegando a todos los rincones, hasta los rincones más oscuros. Se dicen que allá hay energía, lo que pasa es que está en un nivel más denso, ¿no? Pero la oscuridad es luz. Si se pudiera llegar a los niveles de la energía de la oscuridad, pues se vería que es luz. Entonces, todo gracias a este señor dentro del campo de las partículas se ha podido conocer, se ha podido experimentar hasta nuestros días. Es tanto que hoy en día se habla de la partícula de Dios, el famoso bosón de Higgs, y se dice que es una partícula que viaja a la velocidad de la luz y que está en todas partes, y que todos los seres humanos tenemos contacto directamente con esas partículas. Si vemos los neutrinos, también son partículas que viajan y atraviesan los muros, las montañas, las paredes, los cuerpos, están por todas partes. Entonces, estamos llenos y rodeados de energía. Si observamos y analizamos en la anatomía humana, nosotros venimos desde los átomos, luego son moléculas, y después de las moléculas, células, y después de las células, sistemas, ¿cierto? Y toda esa cantidad de sistemas pues entran a formar los órganos, y dentro de los órganos pues aquí tenemos la constitución humana de lo que nosotros somos en la actualidad. Entonces, aquí tenemos al señor Max Planck, que realmente nos llevó a un campo mucho más amplio dentro del estudio de la física cuántica. Desde él hasta nuestros días se ha estudiado, se ha investigado profundamente sobre este descubrimiento, y se sabe que todos somos energía y estamos entrelazados, ¿sí?, cuánticamente por energía que no vemos, pero que es energía que existe. Se los decía a ustedes, por ejemplo, cuando estuvimos en el curso, que uno como ser humano tiene la posibilidad de crear a través del pensamiento, que es energía cuántica que viaja a través de la velocidad de la luz. Podemos nosotros crear a través de la palabra, por medio de la escritura y la música. ¿Se acuerdan ustedes? Y todo está en continua vibración, porque todo es energía. Bien, entonces este señor Max Planck, si ustedes quieren investigar sobre él, ahí tenemos mucha información que nos permite ampliar un poco más sobre lo que él dejó en sus investigaciones. Ahora tenemos aquí al señor Alexander Lowen y tenemos a Wilhelm Reich. Estos señores ya son los que entraron a investigar. Por ejemplo, Wilhelm Reich investigó lo que se llama la vegetoterapia, es el creador de la vegetoterapia, y este señor Alexander Lowen es el creador de lo que se llama la bioenergética, ¿sí? Fue uno que le dio un nivel mucho mayor, un nivel mucho más alto, y resulta que en el campo de lo que es la bioenergética, bueno, me devuelvo un poquito. Si coloco a Alexander Lowen para hablar de bioenergética, pues coloco también a este señor, porque él fue el mentor de Alexander Lowen. Si ustedes buscan en internet Alexander Lowen, que vivió aproximadamente 100 años, este señor dejó varios libros, dentro de ellos un libro que se llama Bioenergética, ¿sí?, que es aplicada pues al ser humano, a nuestra propia salud, y ellos hacen una cantidad de métodos en su momento cuando venían en el desarrollo, de cómo el ser humano a través de ciertas posiciones, ciertos movimientos de su cuerpo, por ejemplo, uno gira de esta manera el cuello, abre la boca y va girando, y hay ciertos momentos donde el cuerpo hace una reacción y hay un cambio incluso de la voz, y eso está vinculado pues, de hecho a un problema emocional que la persona ha venido sufriendo desde su niñez o ya como adulto, o que lo trae desde antes del nacimiento, ¿sí?, por herencia paterna, materna. Ellos hacían unas investigaciones muy extraordinarias donde el cuerpo hacía pues, de hecho manifestación de ciertos traumas emocionales, psicológicos, complejos,
que la persona venía sufriendo o que está sufriendo hasta el momento de su vida. Y todo eso lo hacían ellos. Lo que pasa es que ya hoy en día pues la bioenergética ha avanzado tanto, ¿sí? Ha crecido tanto, que ya no utilizamos estos procedimientos que hacían ellos, sino que lo hacemos a través de un rastreo del cuerpo, hacemos aplicaciones de biomagnetismo, se utiliza también la técnica sin imanes para poder liberar las emociones. O sea, ya esto ha avanzado tanto, pero como todo tiene un comienzo, de igual como sucedió con el par biomagnético, el padre del par biomagnético es el doctor Isaac Durán. De igual lo colocamos a ellos como Alexander Lowen o Richard Reich, que son pues los pioneros o los que iniciaron, y a los cuales se les debe pues el descubrimiento y la técnica por estos momentos, por estos días. Pero bueno, todo sigue avanzando, todo sigue creciendo. Bueno, aquí les dejo la inquietud con relación a ello, porque como vamos a hablar, vamos a profundizar sobre lo que es la bioenergética, las emociones y toda una cantidad de aspectos relacionados con lo que ustedes vienen a recibir el día de hoy. Entonces veamos ahora a este otro señor. Aquí tenemos nosotros al creador de la nueva medicina germánica. ¿Lo han escuchado hablar? ¿Han escuchado pronto hablar sobre este señor? ¿No? ¿En ningún momento? Bueno, entonces aquí tenemos a este señor. Este señor, aquí tenemos una información que vamos a hablar un poquito en relación a ella, pero ustedes pueden ampliarlo un poco más. La nueva medicina germánica por el doctor Hammer. Devolvámonos acá. Entonces resulta que aquí tenemos al doctor Hammer. Este señor tiene una historia muy bonita, y la historia la cual lo llevó a él a desarrollar su famosa técnica de la nueva medicina germánica. Resulta que él en 1978 está desenvolviendo su trabajo como médico, internista, cirujano, bueno, hacía muchas labores como médico. Era director como que de un hospital o una clínica también, pero en Italia se encontraba el hijo de él y estaba en un bote normal. Parece ser que según el pelado estaba durmiendo, y el príncipe de Italia, ¿sí?, de 1978, que era en ese entonces, se puso a hacer tiros al aire, sacando en cuida un par de bandidos que según eso estaban pues haciendo de las suyas en alguno de los botes, de las lanchas. Y en uno de esos tiros que él hace al aire, resulta que uno de esos tiros va a impactar al hijo de este señor que se encontraba durmiendo. Se dice que la situación fue tan grave porque duró 3 meses en un proceso de coma. En esos 3 meses del año de 1978 se empezó a desarrollar una enfermedad en este señor como en su esposa. Él fue desarrollando un cáncer de testículo y la esposa fue desarrollando un cáncer de mama. A medida que el cáncer se desarrollaba en sus testículos, pues de hecho en la señora iba pasando lo mismo. Esa parte emocional de él como padre, si ustedes se dan cuenta, los testículos, ¿qué hormona desarrolla? Sí, pero ¿qué hormona es la que desarrolla? La testosterona, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que nosotros los varones, la testosterona es la que nos hace fuertes, ¿no? Pero si la testosterona se encuentra baja, entonces implica otra cantidad de situaciones en el cuerpo del ser humano, especialmente pues el varón le cambia incluso su fisonomía, su cuerpo. Pero ya en este señor la situación era diferente porque el testículo se le puso grande, ¿cierto? Desarrolló cáncer, y como él veía a su hijo en cama no podía hacer nada. O sea, él tenía la fuerza, pero no la tenía en ese momento, o sea, la perdía. Quería hacer muchas cosas, quería proteger a su hijo, pero no lo podía hacer. Quería defender a su hijo y hacer justicia ante aquella persona que, ¿sí?, le pegó el tiro. Tal vez el otro no tenía
no era consciente de lo que estaba haciendo en el momento, no lo hacía por voluntad, no le quería hacer daño, pero el tiro le llegó al muchacho. El cierto del caso es que la situación fue muy compleja porque ese señor se sentía como que no podía ejercer su fuerza, no podía hacer justicia, y entonces la testosterona como que se le fue quedando atrapada en uno de sus testículos y le desarrolló el cáncer testicular. Se fue poniendo la situación tan difícil y tan compleja que a los días, pues la esposa también empezó a desarrollar cáncer de mama. Y el cáncer de mama, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los senos, ¿qué vínculo tienen con los hijos? ¿Qué labor hacen los senos a nivel materno con los hijos? ¿Cierto? Alimentarlo, ¿sí? Amamantar. Entonces ella desarrolló cáncer de seno porque no podía seguramente ayudar a su hijo. Trataba de ayudarlo, quería ayudarlo, pero no podía hacerlo. Quedaba en cama, en coma. Entonces ella entró en un cuadro de depresión, se le despertó la enfermedad y en el año de 1985 más o menos la señora fallece. ¿Sí? Se le despierta el cáncer más o menos en 1979 y viene a fallecer 6 años después. El hombre, el señor Hammer, pues realmente quedó tan impactado de esta situación que él desarrolla cáncer de testículo y la esposa desarrolla cáncer de mama. Él no se queda con esa inquietud y pasa un fenómeno extraordinario. Resulta que hacen unas tomografías y en esas tomografías que él saca se hace un estudio particular, le hace un estudio de la esposa y viene a encontrar lo que se llaman los famosos focos de Hammer, donde él se encuentra en un panorama extraordinario que, de acuerdo a la crisis emocional que la persona sufre, por la muerte de un ser querido, por la pérdida, una enfermedad grave que ha generado, pues de hecho, un desarrollo emocional en la persona, el cerebro entra a desarrollar los famosos focos, que son unas señales que él fue mostrando particularmente. ¿Sí ven ustedes allá? Por ejemplo, esta de acá. Entonces, unas especies de circulitos, y él veía que la mayor parte de pacientes que tenían una crisis emocionales, especialmente los que desarrollaron cáncer, cuando le hacían tomografía le aparecía este tipo de señal. Y eso lo llevó a él a seguir estudiando, seguir investigando y seguir sacando más tomografías a muchos pacientes, pero muchos pacientes que sufrían cáncer de mama, cáncer testicular, cáncer de estómago, cáncer de médula, cáncer en el cerebro, y cada uno de esos cánceres pues vinculaba problemas emocionales y crisis emocionales a los pacientes, que a la larga, cuando tomaban las imágenes, aparecían lo que él llamó focos de Hammer. En base a estos focos de Hammer, él desarrolló unas leyes biológicas que ustedes las pueden encontrar por internet, son informaciones muy completas de él. Y como todo descubrimiento tiene problemas, pues el tipo más o menos en el año 1982-83 enseñó esto públicamente, y lo que hicieron fue que cállense, porque lo que usted está haciendo eso no es, eso es equivocado, está mal. Y si usted sigue con ese tipo de enseñanzas, con ese descubrimiento que según usted descubrió, pues le vamos a quitar su licencia y lo dejamos a rinconar. El hombre pasó situaciones muy duras, se vio en un momento dado que ya no podía ni estudiar estos cuadros porque pues los aparateros para hacerlo les fueron cerrando las puertas por todas partes, y si ustedes investigan se darán cuenta que duró 18 meses en la cárcel. O sea, por todas partes lo fueron cercando, cerrándolo hasta que se calla o se calla. De igual sucedió con el doctor Rigois en biomagnetismo. No recibió el apoyo de donde él es, pero sí lo vino a recibir en otro país. ¿Por qué? Porque los descubrimientos siempre son así. No sé si de pronto si lo descubre un americano o un español sea diferente, ¿cierto? Pero este señor alemán, y aún así difícil. Bien, entonces esto lo pueden ustedes investigar, es muy completo, de cómo
las situaciones emocionales despiertan problemas orgánicos y en la mayor parte de los casos cáncer, y los cánceres están vinculados a un problema emocional, y sea cáncer o no, pero la mayor parte de enfermedades hoy ya científicamente comprobado son problemas vinculados a las emociones que uno sufre, impactos de la vida. Una persona que tiene problemas de diabetes, la diabetes mellitus, ¿qué sucede con ese paciente? Le falta azúcar, ¿no? Entonces quiere decir que ha estado sufriendo muchas situaciones de amargura en la vida. Muchos problemas que están vinculados en la parte respiratoria, miedos, ¿cierto? Tristezas, las tristezas específicamente del pulmón. Los riñones, el miedo, ¿cierto? Y todos los problemas que están vinculados al corazón, que... ¿Qué? Falta de afecto. Sí, falta de afecto, falta de amor. Entonces son muchas, pero muchas las cosas que hoy ya científicamente se saben, que los problemas emocionales en nosotros nos vinculan o nos desarrollan un problema orgánico, ¿sí? Un problema de salud. Por lo regular uno siempre le echa la culpa a lo último que come, ¿no han visto ustedes eso? Ah, es que a mí me cayó mal, fue ese yogur que yo me tomé. Desde que yo me tomé ese yogur, desde ahí me dio un cólico, y ese cólico, vea, ahora me tiene aquí con este problema inflamativo del colon, y el colon está para reventar, y es por el problema del yogur ese que me tomé. No vuelvo a tomar yogur, nada. Muchas veces los dolores de cabeza terminan echándole la culpa al tinto que se tomó, ¿cierto? Pero resulta que ese dolor de cabeza o esa migraña que sufre es un problema viejo, que lo que ahora come le cae mal es otra cosa muy diferente. Es, pues, de hecho, una información que le está dando el cuerpo y le está diciendo vea, te duele, no consuma más ese alimento, pero el problema es otro. Hay que buscar de dónde viene el problema, pero uno termina diciendo, eso fue el chocolate que me tomé. Es que hay un quesito tan rico que va con esas mojadas, pero mire, me cayó mal, me está doliendo la cabeza. ¿Desde cuándo te duele la cabeza? No, a mí no me dolía hace mucho tiempo, a veces me dan dolorcitos, pero a mí no me dolía, seguro. Pues yo duré un tiempo que no podía ni ver la luz. Yo miraba la luz y me dolía la cabeza, me dan ganas de vomitar, pero a mí me pasó. ¿Y cuánto hace eso? Pues hace como 10 años. ¿Sí? Y a mí me venía dando así de a poquito, pero así como ahorita no me había vuelto a dar, no sé por qué. Entonces, yo creo que sí fue el chocolate como mojado. O sea, uno siempre termina echándole la culpa al último que comió, al último que bebió. Si se puso a tomar por ahí mucho trago y mucho aguardiente, puede ser que sí, ¿cierto? Porque pegó tremenda borrachera y al otro día amaneció con la resaca, y la resaca le generó la migraña. Entonces depende de la situación, pero todos los problemas de salud vinculados a un problema emocional, y los problemas emocionales vinculados a un problema de salud. Todos los seres humanos lo estamos padeciendo. ¿Quién no ha tenido problemas emocionales en la vida? Todos, ¿cierto? Todos los sufrimos, todos los tenemos. Que unos sea más fuerte y en otros sea un poco más llevadero, más tranquila la situación, pero todos tenemos situaciones. El problema es saber manejar las situaciones emocionales para que no nos afecte la salud. Bueno, aquí tenemos algo interesante que se los había explicado a los muchachos cuando estuvimos en el curso sobre las 3 mentes. Los seres humanos tenemos un desarrollo de 3 mentes. Existe una mente interior, una mente intermedia y una mente sensual. Si ustedes están aquí conectados con lo que estamos hablando, con lo que estamos explicando, puede que tengan una mente sensual activa, pero el objetivo es que se pueda activar dentro de ustedes, como en mi persona, la mente interior. La mente que permita que yo pueda abrir mis sentidos y abrir mis capacidades mentales para recibir esta información, y de esa manera poner en actividad mi área del cerebro que no utilizo. ¿Cuál sería? ¿El qué? ¿El área qué? Cuando yo utilizo solo la mano derecha, ¿cuál hemisferio cerebral utilizo? Izquierdo, ¿cierto? Entonces, como yo poco utilizo el hemisferio derecho, por falta de utilizar la mano izquierda, entonces él se va atrofiando, y solamente dentro de mí predomina la lógica, las matemáticas, el estudio, la economía, el pensar de que debo salir adelante, que debo ser alguien en la vida, de que debo estudiar porque si no pues me quedo ahí y pues voy a fracasar.
Y todo eso es la parte del raciocinio, del pensamiento analítico, ¿sí? Del lóbulo o del hemisferio izquierdo. Pero si yo abro mi mente interior, pongo en actividad mi estado de conciencia, entonces entra en actividad mi hemisferio derecho. Y es como si estuviera utilizando mi mano izquierda, porque el hemisferio derecho se abre, todas esas neuronas se activan, toda esa red, ¿sí?, se ilumina en mi cerebro en esa área. Entonces ustedes van a captar esto con mayor intensidad, porque resulta que este tipo de estudios realmente es del hemisferio derecho. Todo lo que tiene que ver con telepatía, todo lo que tiene que ver con las técnicas de chakras, de emociones, todo lo que tiene que ver con el despertar de sentidos, facultades, todo lo que tiene que ver con la inspiración, con el arte, la intuición, corresponde al hemisferio derecho. Si ustedes están ahí sentaditos y ustedes empiezan a decir, ¿qué va a ser eso verdad? Eso es mentira, yo no creo en eso. Entonces se encuentran en el lugar equivocado, porque están poniendo en actividad únicamente su hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo únicamente es razonativo, es pensador. Entonces eso quiere decir que los surcos son más abiertos a todas estas... Sí, total, porque ponen en actividad el hemisferio derecho. Nosotros deberíamos ser ambidextros, deberíamos utilizar siempre las dos manos, para que toda esa red nerviosa, todas esas neuronas, estén constantemente generando electricidad, pero en los dos hemisferios. Entonces mis capacidades mantienen activas, y por eso el gusto en las ciencias holísticas corresponden al hemisferio derecho. Las personas que poco se interesan en esto y que no sienten atracción sobre este tipo de conocimientos, de terapias, son personas que solo están utilizando su hemisferio izquierdo, porque solo su raciocinio, o sea, su mente intermedia y su mente sensual son las únicas que actúan dentro de ese hemisferio. La mente intermedia solo es de que lo acepto porque, bueno, es así, porque así lo han dicho y yo lo creo, pero nunca comprueba, ¿cierto? Y la mente sensual es aquella que dice, pues yo no creo hasta que no lo vea, porque sí será verdad eso sí será real, pero es que yo veo el bulto igual. Entonces la persona no acepta, porque los sentidos de percepción externa, la vista, el oído, el tacto, ¿cierto?, el olfato, es la única información que le puede dar o que puede permitir que llegue esa información al cerebro por lo que ve, por lo que huele. Pero ya la mente interior es totalmente diferente. La mente interior ya nos lleva a nosotros a unos campos mucho más amplios, que son los que ya empezamos a estudiar el día de hoy. Si nosotros utilizamos nuestra mente interior, entonces ella realmente nos abrirá las capacidades que nuestro cerebro tiene, nuestras facultades particulares, y nuestra mente se abre a un campo totalmente diferente. O sea, entramos al campo cuántico, que es el campo de todas las posibilidades que el ser humano tiene, pero necesita entrar a estudiarlo y a practicarlo. ¿Sí nos entendemos? ¿Sí? Tengo que poner en actividad mi cerebro a ese otro nivel, y debo vincularlo exclusivamente también con la parte espiritual, porque el ser humano, si no alimenta su parte espiritual, pues realmente es difícil, porque hoy por hoy la humanidad está como está, es porque nos hace falta la parte espiritual. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Los valores en el ser humano se han perdido por la falta del vínculo con la mente interior. La mente interior es la mente que está sujeta al supraconsciente del gran psicólogo Jung. La mente interior es la que nos permite conectarnos con la divinidad, con Dios, con el Padre, como ustedes le quieran llamar, pero realmente es esa mente que nos conecta con el espíritu. Y si el ser humano se aleja de lo espiritual, se aleja del espíritu, se aleja de Dios, pues se aleja de todas las posibilidades que Él le puede dar a uno. Porque únicamente el ser humano pensando que la parte material, la parte humana, solo el físico, la parte terrestre es lo único que hay, pues realmente estamos perfectamente equivocados, porque a nosotros sí nos hace falta la parte espiritual. Cuando uno se conecta con la parte espiritual, puede conectarse con todas las partes que le rodean, con los seres humanos, puede conectarse con los animales, puede conectarse con la naturaleza. Pero si está desconectado de su parte espiritual, de su mente interior, es muy difícil conectarse con todo lo que le rodea.
Por eso la mayor parte de seres humanos, cuando nos hablan del campo, cuando nos hablan de la espiritualidad, siempre dice el ser humano: ay, religión, ay, me quieren poner a rezar, ay, eso no, yo no creo. ¿Se cortó?